Estimados oyentes, vamos a continuar con los testimonios emitidos por la boca de hombres y mujeres que fueron fieles a Dios, según los capítulos 1 y 2 del Evangelio según San Lucas. Hoy tenemos el tercer testimonio. Hemos visto los dos primeros, que tiene que ver con Elisabet, la esposa de Zacarías, el sacerdote, y el segundo, el de la Virgen María, cuando va a visitar a Elisabet, su parienta. Hoy nos toca emitir el tercer testimonio, como digo, del sacerdote Zacarías. Vamos a leer abriendo el capítulo 1 del Evangelio según San Lucas, capítulo 1, y vamos a comenzar en el versículo 67 hasta el versículo 79. Voy a leer. Dice así la palabra del Señor. Y Zacarías, su padre se refiere padre de Juan el Bautista, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: Bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor le serviríamos, en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, se refiere a Juan el Bautista, su hijo, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Como digo, tenemos aquí lo que se llama el Cántico de Zacarías o el Benedictus. Zacarías se encontraba en el templo cumpliendo con sus deberes sacerdotales según el orden de su clase. Cuando el ángel Gabriel le aparece a la derecha del altar del incienso, miren lo que dice capítulo 1, versículo 11. Se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y cuando el ángel le aparece, aquí vemos que es interesante fijarnos en que el incienso tiene que ver en la Biblia con nuestras oraciones dirigidas a Dios. Miren lo que dice el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. En el capítulo 5, comenzando en el versículo 8, dice lo siguiente: Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y en el capítulo 8, versículo 3 dice: Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. ¿Y qué es lo que el ángel le dice a Zacarías cuando le aparece allí a la derecha del altar del incienso? Zacarías, no temas, son las palabras del ángel, no temas. Esta frase se repite varias veces en el Nuevo Testamento. Cuando los ángeles aparecieron a los pastores para anunciar el nacimiento de Jesús, lo primero que les dice a los pastores es: no temáis.
he aquí os doy nuevas de gran gozo, no temáis. Jesús lo dijo en varias ocasiones a personas y en este caso a sus discípulos, no temáis, yo soy. Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará un hijo y llamarás su nombre Juan. Capítulo 1, versículo 13 de este Evangelio según San Lucas. Es muy seguro que Zacarías habría orado muchas veces a Dios por la esterilidad de su mujer Elisabet. Era estéril. Y le habría pedido a Dios que le diera un hijo. Pero han pasado los años y al no haber recibido respuesta de Dios, y siendo ya viejos los dos, tanto Zacarías como Elisabet, lo habría dejado ya como algo que Dios no le había contestado. Pero volviendo al versículo 13 del capítulo 1 de Zacarías, para mí es muy significativo este versículo. Dice, volviendo al Evangelio según Lucas, capítulo 1, vamos a buscarlo, os invito a que busquéis el Evangelio de Lucas, capítulo 1, y el versículo 13 dice, pero el ángel dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Así que, como digo, para mí es muy importante y muy significativo este versículo de que nuestras oraciones son oídas por Dios, aunque no recibamos respuesta inmediata como nos gustaría. Dios tiene su hora, y cuando llega el momento, el kairos de Dios, no estamos dispuestos a creerlo. Y esto es lo que pasó con Zacarías ante el mensaje que el ángel le está dando. Miren lo que dicen los versículos 18 al 20. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy ya viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga o suceda. Por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Me figuro a Zacarías y a cualquiera de nosotros totalmente abrumado por las palabras que estaba oyendo del ángel, como algo imposible por ser ya él y su mujer viejos para ser ahora padres de un niño. Su pregunta al ángel reflejan todas las dudas que había en su corazón. Y Gabriel le responde como enviado de Dios, versículo 19 que hemos leído. Y le dice que como señal de que sería verdad lo que le estaba diciendo y lo que Zacarías estaba oyendo, quedaría mudo hasta el día en que esto se haga, versículo 20. En cuanto a Gabriel, este era el nombre de este arcángel enviado por Dios desde el cielo para dirigir los preparativos de la venida del Hijo de Dios a este mundo. Fue el mensajero que dio la noticia a Zacarías en el templo, como lo estamos viendo, de que su mujer tendría un hijo llamado Juan. Es el que apareció a María en Nazaret con el mensaje de que ella daría a luz al Hijo de Dios, según el capítulo 1, versículos 26 hasta el 33 de este Evangelio de Lucas. Es posible de que él sea también el que dio las buenas nuevas a los pastores en Belén, capítulo 2, versículo 8 al 12. El que le apareció en sueños a José para que recibiese a María por mujer. No temas, José, hijo de David, de recibir a María por esposa, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y es posible que fuera el que dirigió a José la huida a Egipto con María y el niño, como tenemos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 2.
el que apareció a Daniel en Babilonia para darle la profecía de las 70 semanas, como se nos describe en el capítulo 9 del profeta Daniel. En fin, vemos que él estaba interesado en la redención del ser humano. Cuando abrigamos dudas acerca de la palabra de Dios, hermanas, hermanos, amigos que me estáis escuchando, perdemos nuestro testimonio y nuestro cántico. La incredulidad sella nuestros labios y permanecen sellados hasta que recobremos la fe que prorrumpe en alabanza y testimonio. Por fin se cumplió lo que el ángel le había dicho a Zacarías. El Hijo vino. Tenemos los versículos 57 al 66 que hemos leído. Dicen así la palabra del Señor. Cuando Elisabet se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Ahora Zacarías, liberado ya de las cadenas de incredulidad y de su mudez, que como hemos leído, el ángel le dijo que quedaría mudo hasta que el niño naciera, hasta que se cumpliera lo que le estaba diciendo, lleno del Espíritu Santo, prorrumpe en un himno de alabanza a Dios que está lleno de citas del Antiguo Testamento. Y este cántico se le conoce como el Benedictus, en latín, es decir, bendice a Dios por lo que ha acontecido, por el mensaje del ángel y por el nacimiento de su hijo, el niño Juan. Es el Benedictus, bendice a Dios con estas palabras. Lo primero que hace cuando abre la boca para poder hablar de nuevo, bendice a Dios. Zacarías, al igual que su mujer Elisabet, se nos dice que fue lleno del Espíritu Santo. Zacarías, aquí, en el versículo 67, pero Elisabet lo tenemos en el versículo 41. Ella fue llena también del Espíritu Santo y profetizó alabando a Dios por cuanto había visitado a su pueblo y a los hombres en general. Es una profecía acerca del reino y la salvación que trae el Mesías al mundo. Es muy probable que durante el tiempo que Zacarías quedó mudo por su incredulidad, aprovecharía bien esos momentos para meditar en las Escrituras, para él lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Pues en el cántico que nos ocupa, compendia muy bien todos los beneficios que iba a traer la venida del Mesías, anunciados por los antiguos profetas, por la ley y por los salmos, es decir, las tres divisiones del Antiguo Testamento como dividen los judíos su Biblia. Dice el salmista en el Salmo 116, creí, por lo cual hablé. Es una cita que el apóstol Pablo en la iglesia a los Corintios, en su segunda carta, cita este pasaje del Salmo 116. Creí, por lo cual habló el apóstol Pablo. Y cada creyente, cuando creemos lo que dice la palabra de Dios, no tenemos más remedio que hablar. Versículo 68, de esta porción de versículos que hemos leído en el capítulo 1 del Evangelio según Lucas. Empieza Zacarías con estas palabras: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. En la Biblia hebrea el judío leería estas palabras: Baruch Adonai Hashem Israel. Y en el Nuevo Testamento griego, como se escribió en los Evangelios, todo el Nuevo Testamento en el idioma griego, diría así, es decir, lo leeríamos de esta manera: Eulogetos, Kurios, Theos, Israel. ¿Cómo comienza Zacarías su cántico? La primera palabra que sale de su boca es bendito. Bendito viene de la palabra griega eulogetos. El verbo bendecir es eulogeo y se compone de dos palabras: eu, que significa bien, y la otra es logeo,
que significa hablar. Luego diríamos hablar bien. Procede, por lo tanto, del verbo castellano elogiar. Cuando elogiamos a una persona, quiere decir que estamos hablando bien de ella. Por lo cual significa, repito, hablar bien de una persona. Y Zacarías en este caso está hablando bien de Dios. De manera que Zacarías comienza hablando, elogiando a Dios. ¿Quién? El Señor Dios de Israel. ¿Por qué? Porque ha visitado y redimido a su pueblo. Visitado. Leemos en el libro de Ruth, si vamos al Antiguo Testamento, que Noemi oyó en el campo de Moab que Jehová o Yahvé había visitado a su pueblo para darles pan. David dice de Dios: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. Salmo 65, 9. Acuérdate de mí, oh Yahvé, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, dice el salmista. Salmo 106, 4. Jeremías, el profeta, dice de Dios: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré. Es decir, Dios visitará de nuevo a su pueblo. Y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Jeremías 29, 10. Aunque algunas de las visitas de Dios en la Biblia son para juicio y castigo del pecado, generalmente cuando Dios visita a su pueblo, lo hace para bendecirles. Y tenemos ahora una tercera palabra: redimido. Dios ha redimido a su pueblo. Con esta visita Dios ha traído redención para su pueblo, pues no me cabe la menor duda de que este era el propósito con el cual Jesús venía a este mundo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Y como nos enseña San Pablo hablando del gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Tito, capítulo 2, versículos 13 y 14. De manera que Zacarías, por la fe y al ser lleno del Espíritu Santo, vio en el nacimiento de su hijo, Juan, la inminente llegada del Mesías, y lo expresa como un hecho ya ocurrido, un hecho ya consumado, antes de que sucediese, y bendice a Dios por haber visitado y efectuado redención a su pueblo por medio del Mesías, el Redentor. Seguimos en esta lista de versículos que empecé leyendo en Lucas, capítulo 1, desde el versículo 67. Vamos ahora al versículo 69. Nos dice lo siguiente: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. Ha levantado para nosotros un cuerno de salvación, dice otra versión llamada la versión moderna. Porque la palabra cuerno, la figura de un cuerno en la Biblia significa poder. Así que Dios, el poderoso Salvador, nos ha visitado en la casa de David, su siervo. Por este versículo vemos que Zacarías vivía bien las promesas de Dios y se acordaba del pacto que Dios había hecho con David, su siervo, y sabe muy bien que el Mesías tenía que ser un descendiente de la casa de David. Dios se lo había prometido a David en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 7, nos lo repite el salmista en el Salmo 89 y el Salmo 132, que el Mesías es descendiente de la línea de David, levantando de su descendencia un poderoso Salvador, o cuerno de salvación, como he leído en esa llamada versión moderna. En el griego lo describe como keras soterias, y otras versiones en español, ya que el cuerno en el Antiguo Testamento, como digo, es figura de fuerza y de poder.
Y por esta figura tenemos representado el extraordinario poder del Salvador que Dios envía a este mundo. Por la frase poderoso Salvador nos habla de la gran salvación. El autor de la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento nos habla de cómo escaparemos si descuidamos o desechamos una salvación tan grande. Pues es una gran salvación que Cristo ha logrado para los que creemos en Él. Ha traído abundante salvación y poderosa salvación a la vez, que es poderoso para guardarnos sin caída, como dice la epístola a Judas, versículo 24. Queridos oyentes, aprendamos nosotros a confiar y apropiarnos de las promesas de Dios como lo hizo Zacarías. Lo que dice la palabra de Dios, la Biblia, es verdad y debemos apropiarnos de lo que dice. Debemos creerlo y apropiarnos de las promesas de Dios, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo Jesús, su Hijo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros para gloria de Dios. Dice la carta a los Corintios, segunda carta, capítulo 1, versículo 20. Las promesas de Dios hacen infalible su cumplimiento. Pasamos ahora al versículo 70. Como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Como habló. Debemos observar que se refiere a Dios. Es decir, Dios habló por la boca de sus santos profetas. De manera que cuando abrimos las Santas Escrituras, nuestra Biblia, lo debemos hacer conscientes y con la debida convicción y con la debida reverencia de que Dios nos está hablando por ellas. Estamos leyendo las palabras de Dios. Dios cumple y cumplirá en relación con los futuros acontecimientos todo lo que ha hablado tocante a su pueblo de Israel por boca de sus santos profetas, y espiritualmente a la Iglesia todo lo que Dios nos habla a través de las páginas del Nuevo Testamento. Por eso dice Zacarías que fueron dichas desde el principio. Dios estaba ahora llevando a cabo lo que había prometido desde muy antiguo, desde el principio mismo de la historia del hombre. Génesis 3:15, Dios está dando una promesa a Adán y a Eva de la simiente de la mujer que aplastaría la cabeza de la serpiente. Recordado esto y ratificado por los santos profetas a través de los siglos y confirmado por su Hijo Jesucristo. Versículo 71, dice Zacarías: salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Zacarías da gran importancia a las promesas de Dios. ¿Lo hacemos nosotros? Nos dice que Dios estaba visitando a su pueblo, hemos leído en el versículo 68, que estaba trayendo un poderoso Salvador, el Mesías, versículo 69, que había sido anunciado por los santos profetas, versículo 70, y que Dios les traía la anunciada salvación, versículo 71, que estamos ahora con él. Salvación de nuestros enemigos. ¿Estaría Zacarías pensando en los romanos que estaban dominando a Israel en esos días? Aunque tiene parte de verdad que pensara en aquellos opresores físicos, la salvación alcanza mucho más allá de la opresión física de los romanos. Sí, salvación de todos nuestros enemigos. Habrá un día para Israel y seguridad de todos los que le odian cuando vuelva el Mesías por segunda vez. ¿Tú sabes, querido oyente, que Jesús va a volver otra vez? Te invito a que leas los versículos 31, 32, 41
del capítulo 25 del Evangelio según San Mateo. Y Apocalipsis capítulo 19, donde se nos habla de que un día los cielos, Juan lo está viendo en la isla de Patmos, abrirse los cielos y aparecer el Salvador, el Mesías, en un caballo blanco. Capítulo 19 de Apocalipsis, versículos 11 al 21, que te invito a que lo leas. Pero la verdadera salvación del Mesías en su primera venida fue tocante a la esclavitud del pecado, no la esclavitud de los romanos, sino la esclavitud del pecado y la opresión de nuestro enemigo con mayúscula, el diablo. Jesús vino para quitar el pecado del mundo. Juan, Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista, después de bautizar a Jesús. Pero cuando le vio venir, dijo estas palabras a los que estaban a su alrededor de Juan: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Sí, queridos amigos y hermanos, Cristo Jesús, el Hijo de Dios, vino para quitar el pecado del mundo. Para esto apareció el Hijo de Dios, para quitar el pecado. Así nos lo describe Juan en su primera carta, capítulo 3. De manera que Zacarías, hablando como lo hizo inspirado por el Espíritu Santo, profetizó. Profetizó todos los sucesos que tienen que ver tanto con la primera como con la segunda venida de Cristo. El Mesías los libra a Israel y a nosotros, la Iglesia, de nuestros enemigos espirituales en su primera venida, y librará de todos los enemigos que han aborrecido y aborrecen a Israel hasta el día de hoy en su segunda venida. Pasamos al versículo 72, la primera parte, dice: para hacer misericordia con nuestros padres. Si Dios ha permitido como disciplina que su pueblo Israel haya sido, y todavía lo sea, aborrecido por los enemigos, su misericordia nunca se apartará de ellos, como lo demostró con los padres Abraham, Isaac y Jacob. Pues Dios es lento para la ira y grande en misericordia, dice el Salmo 103. Y su misericordia es de generación en generación a los que le temen, como dijo María en su Magnificat, versículo 50 de este capítulo 1. La misericordia de Dios es siempre una demostración de una restauración al favor de Dios. Y esta misericordia iba a ser demostrada ahora por ese Redentor, el Mesías que venía. El apóstol Pablo nos dice: Dios es rico en misericordia, Efesios 2:4, y que nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia. Tito, epístola a Tito, capítulo 3, versículo 5. Y por su grande misericordia nos hizo renacer, dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 3. ¿Qué más muestras o pruebas necesitas, querido amigo? Versículo 72, la segunda parte, y el versículo 73, dice: y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham nuestro padre, que nos había de conceder. Dios había hecho a Abraham una promesa, un pacto y un juramento. Dice lo siguiente que leemos en Génesis capítulo 12. Dios dice: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Génesis capítulo 12. Luego esa promesa le fue renovada por un pacto unilateral de Dios a nuestro padre Abraham. Dice la Biblia, Génesis 15, en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Y ese pacto le fue luego ratificado por un juramento. Por mí mismo he jurado, dice Dios, por mí mismo, porque no hay otro fuera de Dios. Dios no puede jurar
por otro mayor que él, porque no existe, no hay otro mayor que Dios. Y dice a Abraham, por mí mismo he jurado, dice Yahvé, que de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. Génesis capítulo 22. Son capítulos provechosos que invito a que los leáis. Capítulo 12, la promesa. Capítulo 15, el pacto que Dios hace con Abraham. Y capítulo 22, el juramento que Dios hace de bendecir y multiplicar la descendencia de Abraham. De modo que lo que Dios había prometido y pactado con juramento al patriarca Abraham, padre de la nación de Israel, también lo prometió a Isaac. Génesis capítulo 25 y 26. Y lo prometió también a Jacob. Génesis capítulo 28, versículos 13 al 15. Y para su descendencia. No solo a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, sino hasta la misma descendencia de ellos. Dios viene ahora a cumplirlo por medio de su Hijo, el Mesías, con grande misericordia y pura gracia. El versículo 72, podríamos compararlo con otros versículos, pero son bastantes, y por causa del tiempo, que nos dé tiempo a leer este testimonio de Zacarías, os invito, si queréis apuntarlo, a que leáis los versículos de Éxodo capítulo 2, versículo 24, Levítico 26, 42, Salmo 106, 45 y 46, y el versículo 73, compararlo con Génesis 17, 7, Salmo 105, versículos 8 y 9, y con Miqueas 7, versículo 20. ¿Qué lección podemos sacar aquí de todo esto que venimos considerando? La última frase del versículo 73 dice Zacarías que nos había de conceder. Zacarías cree y espera en Dios, que las promesas de él son ciertas, y espera lo que Dios les había de conceder. Debo decir honestamente que Dios no estaba obligado a conceder. No lo está obligado con nadie de nosotros, ni con ninguna criatura del mundo. Dios no está obligado. Nada por méritos del pueblo, porque no los tiene, ni nuestros méritos tampoco. Le son aptos a Dios. Nuestros méritos tampoco son dignos de que Dios nos conceda algo. Pues como decía un hermano que ya está con el Señor, llamado Manuel Campelo, decía lo siguiente: Dios no es deudor de nadie, sino que todo era y lo será siempre por gracia y por su misericordia. Si Dios nos lo concede, no es por nuestros méritos, no es porque nosotros lo merezcamos, sino que lo concede por su gracia y por su misericordia. Gracias también a Dios que nosotros los gentiles que hemos creído en su Hijo Jesucristo, también estamos incluidos en los beneficios de ese pacto que Dios hizo con Abraham, pues en Cristo nos redimió y en Cristo Jesús las bendiciones de Abraham nos alcanza también a nosotros los gentiles. Dice así Gálatas capítulo 3, los versículos 13 y 14. Hay una nota que debemos destacar. Estos versículos 72 y 73 de Lucas, hay tres palabras que destacan y son misericordia, acordarse y juramento. Y todos los nombres en la Biblia tienen un significado. Por ejemplo, en este pasaje, Juan, que es el hijo de Zacarías, del hebreo Hanún, significa que Dios es misericordioso, clemente, piadoso. Ese es el significado del nombre Juan. Zacarías, del hebreo Zacariayu, significa Yahvé se acuerda o Yahvé se ha acordado, porque está compuesto de dos palabras hebreas, zacar, que significa memorizar, recordar, y la otra palabra ayu o yayu,
significa Dios, de donde viene la palabra Yah, como terminan algunos de los salmos. La misericordia de Yah, de donde viene Yahvé o Jehová. Y Elisabet, el nombre de Elisabet en hebreo es Elisheba, significa Dios de juramento, porque también está compuesto de dos palabras hebreas, Eli, que significa Dios, y Sheba, que significa juramento. De manera que Dios ha hecho misericordia con Elisabet y Zacarías. Ha sido benigno y clemente concediéndoles un hijo llamado Juan el Bautista, acordándose del juramento hecho a Abraham. Claro que Dios se acuerda del juramento de su santo pacto para con su pueblo. Así nos lo describe Hebreos capítulo 6, versículo 13. Seguimos con esta lista de el Benedictus que sale de la boca de Zacarías, versículo 74. Dice que librados de nuestros enemigos, no solo salvación de nuestros enemigos, como hemos leído en el versículo 71, sino liberación total, librados de nuestros enemigos. Librados es igual a rescatados, pues nos rescató de nuestros enemigos, dice el Salmo 136. Israel ha tenido siempre y tiene muchos enemigos, los ha tenido y los sigue teniendo. Pero nosotros los cristianos lo tenemos que aplicar a nuestro gran enemigo, el diablo, de quien Cristo nos ha liberado. Nos ha librado de las cadenas del pecado y del yugo de Satanás para ahora servirle de propia voluntad como sus siervos. Así lo describe el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 5. Continuamos, versículos 74 y 75. Dice Zacarías, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Es necesario servirle a Dios sin temor de nada y de nadie. En la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, voy a leer un versículo, y dice el versículo 18, en el amor no hay temor. Si amamos a Dios, no tiene por qué haber temor, ningún temor. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Él nos ha capacitado, Dios nos ha capacitado, queridos amigos, hermanos y hermanas, para ello, a los cristianos, como un día lo va a hacer también con el remanente fiel de Israel, para que ya sin temor a ningún enemigo le sirvan a Dios para siempre. Pablo, el apóstol Pablo, también lo describe en la carta a los Romanos en el capítulo 8. Y está diciendo Zacarías, en santidad y en justicia. Como santos significa apartados del mundo y del pecado para el servicio a Dios. Y en justicia y en rectitud significa con todos nuestros deberes para con Dios y para con el prójimo. Así lo describen las cartas de San Pedro, capítulo 1, la primera carta, y la de San Pablo a los Efesios, capítulo 4. Todos los que ahora sirven a Dios o servimos a Dios debe ser en santidad y en justicia en esta vida, porque verán un día no muy lejano cómo todos los enemigos se les someterán bajo sus pies. Y sus siervos les servirán, dice Apocalipsis 22:3. Sin cansancio, sin temor, sin enemigos, sin lágrimas y sin maldición. Esto es lo que describe el capítulo 22, último libro de la Biblia. Sigue diciendo Zacarías, todos nuestros días les librará de los enemigos, les servirán a Dios en santidad y en justicia, todos nuestros días. Alguien dijo una vez, los siervos de Dios no se jubilan,
¿Habías pensado en esto, querido hermano o hermana? Los siervos de Dios no se jubilan. Es necesario no desmayar, sino servirle al Señor que nos ha rescatado todos nuestros días, hasta el fin de nuestra carrera aquí. Y luego le seguiremos sirviendo allí, en el cielo, ante su presencia, sin trabas de ninguna clase. Importante, ¿verdad? Todas las promesas de lo que nos dice la palabra de Dios. Nunca olvidemos que nos hemos convertido de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, dice 1 Tesalonicenses 1:9. Carlos Spurgeon, ese gran predicador, comentando el pasaje de Apocalipsis 22, 3 al 4, dice lo siguiente: 3 bendiciones preciosas serán nuestro lote en la mansión de la gloria. Sus siervos le servirán. Ningún otro señor nos oprimirá, ni ningún otro trabajo nos oprimirá. Segundo, y verán su rostro. Esto hace que nuestro servicio le sea agradable a Dios. ¿Qué más pudo decir Moisés que esto? Muéstrame tu rostro. Tercero, y su nombre estará en sus frentes. ¿Lo sabías? El nombre de Dios escrito en tu frente. Contemplan a su Señor hasta que su nombre queda retratado en sus mismas frentes. Esto lo tomo del libro de cheques del Banco de la Fe. El autor, como he dicho, es Carlos Spurgeon. Versículo 76. Y tú, niño profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Con este versículo comenzamos la segunda parte del cántico de Zacarías, que se refiere al Hijo, a Juan el Bautista, como el profeta del Altísimo, en el que declara la misión a la que está destinado este niño. Y tú, niño, por este niño oraba, y Yahvé me dio lo que pedí, dice 1 Samuel 1:27, refiriéndose a Ana, la madre de Samuel. Estas palabras salían de la boca de Ana, la madre de otro profeta estimado en Israel, que se llama Samuel. Zacarías, sin embargo, no podía decir esto, pues él no había creído a las palabras del ángel, como hemos visto en los versículos 18 al 20. Pero una vez que nació el niño y le fue abierta la boca, fue lleno del Espíritu Santo, dice el versículo 67, y ahora abre su boca en profecía y reconoce que este niño será no un profeta cualquiera, no un profeta más, sino profeta del Altísimo serás llamado. Sería el más grande de todos los profetas nacidos de mujer, como dijo Jesús. Jesús sería el Altísimo y Juan, su profeta, el precursor que venía para prepararle el camino, según lo anunciado ya por Isaías y por Malaquías siglos antes. Lo tenemos reflejado en el capítulo 40 de Isaías y en Malaquías capítulo 3. Hacía 4 siglos que la profecía de Malaquías había callado ya en Israel, y precisamente con Malaquías, quien habló del mensajero refiriéndose a Juan el Bautista, quedó sellada la profecía, quedó callada, diríamos mejor. Pero ahora, 4 siglos después, la profecía recobra vida en la persona de Juan, y su oficio sería: porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. El profeta venía delante como el mensajero, el heraldo, el precursor, preparando el camino para el Señor, quitando los obstáculos que impidieron al pueblo acercarse a Dios, el rey Mesías que llegaba tras él, tras de Juan el Bautista. Juan estaba preparado, estaba destinado o llamado para preparar los corazones del pueblo para la venida del Mesías Salvador. ¿Cómo va a preparar Juan los caminos del Señor? Dice el versículo 77. Zacarías continúa diciendo: para dar conocimiento de salvación a su pueblo
para perdón de los pecados. Esto es lo que haría Juan el Bautista. Y aquí tenemos la respuesta, dando conocimiento de salvación, de una salvación que el Mesías está para introducir. Él viene a traer salvación, una salvación que es toda ella de gracia y de misericordia. El Evangelio es conocimiento. En segundo lugar, dice, para perdón de los pecados. Es decir, esta salvación del Mesías trae perdón de pecados, trae luz y trae paz. Y le vemos a Juan cumpliendo esta misión en las palabras de los evangelios de Marcos y de Lucas. Dice que Juan bautizaba en el desierto y predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados. Marcos 1:4. Y él fue por toda región antigua o contigua del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de los pecados, dice Lucas capítulo 3, versículo 3. Así que estos dos versículos, el de Marcos 1:4 y el de Lucas 3:3, son versículos citados que terminan con la frase para perdón de pecados. Mensaje que Juan asumió plenamente al bautizar en el Jordán y que se relaciona con la última parte del versículo 77 que estamos considerando. Sí, queridos oyentes, el pueblo se encontraba en lamentable estado espiritual. Pero a pesar de ello, hay un anuncio de perdón de pecados si se arrepienten, y esto solo era posible, según el versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Sí, en nosotros solo hay miseria, pero en Dios hay entrañable misericordia. Esto nos hace, con el salmista, alabar la misericordia del Señor y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Salmo 107:8. Con que nos visitó desde lo alto la aurora. Dios ha visitado a su pueblo, dice Zacarías, versículo 68, que luego Lucas lo sigue repitiendo en el capítulo 7. Oh, si el pueblo hubiese sabido reconocer y aprovechar esta visitación. Pero es triste y lamentable oír de los labios del Salvador, de los labios del Mesías, que les traía la entrañable misericordia de Dios por cuanto no conociste el día de tu visitación. Jesús tiene que decir esto al pueblo, en aquella llamada Semana Santa, cuando él iba a entrar en Jerusalén. Y pocas horas le quedaban para dar su vida en la cruz. Jesús se entristece por la entrañable misericordia, pero por cuanto no conociste el día de tu visitación. Israel no entendió la venida de Jesús, la primera venida. Cuando Él venga por segunda vez, llorarán su pecado y se convertirán a Él. Cuando el mundo no sabe ni quiere ahora reconocer la visitación de Dios para salvación y perdón de pecados, tendrá que experimentar de nuevo la visitación de Dios, pero para juicio y ruina eterna. Así lo describe la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Dios ha visitado a su pueblo. Dios nos ha visitado. Este es el sentido de la Navidad, la primera venida de Jesús. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Te sientes tú salvado? ¿Te ha salvado a ti? ¿De dónde dice Zacarías que nos visitó nuestro Dios? Desde lo alto, la aurora. ¿Y qué significa la aurora? Versículo 78. Para nosotros entendemos la aurora es el amanecer, ¿verdad? De un nuevo día. El mundo vivía en tinieblas y en sombra de muerte, dice el versículo 79. Pero el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz les resplandeció. Isaías 9, versículo 2. Esto es lo que significa la venida de Jesús al mundo, la primera venida, lo que significa la Navidad. La versión antigua de Reina Valera dice el oriente, en lugar de la aurora, el oriente.
Pues bien, la aurora y el oriente, el sol de justicia y el lucero de la mañana y la estrella resplandeciente de la mañana, que son descripciones que encontramos en Malaquías 4:2, 2 Pedro 1:19, Apocalipsis 22:16, todas ellas son expresiones y referencias figurativas del Señor Jesucristo, quien es la luz del mundo, y el que le sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así dice Jesús, y lo describe Juan en su Evangelio capítulo 8, versículo 12. De manera que la gente ya no tiene por qué andar en las tinieblas de la ignorancia y del pecado, sino a la plena luz del Evangelio que Cristo ha traído. Pues Él vino para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Esta primera frase de este versículo 79 es una cita de Isaías 9:2 que he leído. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Zacarías cita en profecía y se cumplía en sus días después de 7 siglos que fue profetizado por Isaías y que expresa la más profunda corrupción moral y espiritual, como bien lo indica la frase en sombra de muerte. Así estaba viviendo el pueblo en los días de Isaías. Cristo viene para dar luz y para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, dice San Pablo en 2 de Corintios 4:6. Es la figura del viajero extraviado en la noche, que no sabiendo por dónde va y qué dirección tomar, espera a la salida del sol y con los rayos de el oriente, la aurora, le permiten de nuevo caminar con paso firme hacia su destino, en este caso el cielo, para encaminar nuestros pies por camino de paz, dice Zacarías. Cristo no solo que nos ilumina, sino que vino para encaminar los pies de Israel y los nuestros por caminos de paz. Sí, amigo, primero la paz de Dios, o la paz con Dios, como dice Romanos 5:1, justificados pues por la fe. Tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego es vivir en paz con todos. Unámonos nosotros, amigos y hermanos y hermanas, unámonos con Zacarías, expresando nosotros también nuestra adoración a Dios por el cumplimiento de todas sus promesas en Jesucristo, quien nos ha librado de nuestros enemigos, que son el pecado, la muerte y del mismo Satanás, y nos ha dado santidad y justicia delante de Él. El Evangelio da conocimiento. Los que no lo leen, lo que tienen en sus mentes y corazones es ignorancia. El Evangelio da conocimiento, hemos leído el versículo 77, porque nos muestra aquello que realmente ignorábamos por estar en tinieblas y nos da verdadero conocimiento de Dios y de nosotros mismos. Podéis leerlo en Efesios 4:18, lo que estoy diciendo, y podéis verlo y confirmarlo en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 14. El Evangelio ofrece perdón de pecados, versículo 77, que solo Jesucristo puede dar. Lucas 5:20, Efesios 4:32 y Colosenses 3:13. El Evangelio trae luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, dice este versículo 79. Estando todos condenados como prisioneros en mazmorras que esperan la muerte. Así es lo que nosotros en la situación espiritualmente nos encontrábamos. Colosenses 1:13 y 1 de Pedro 2:9. El Evangelio guía, porque dice, encaminando nuestros pies por caminos de paz. Todo lo contrario de cómo vive la gente que no conoce a Dios ni a Jesucristo. ¿Conoces ya a Dios y a Jesucristo, su Hijo? Querido amigo, ¿has experimentado el perdón de pecados?
¿Has pasado de las tinieblas a la luz? ¿Vives y sientes la paz con Dios? Es lo que puedo hacerte estas 4 preguntas. Las repito y con ello termino. De este testimonio de Zacarías, Dios mediante, continuaremos con los siguientes. ¿Conoces ya a Dios y a Jesucristo su Hijo? ¿Has experimentado el perdón de pecados que Él te ofrece y Él ha venido a traer? ¿Has pasado de las tinieblas de la ignorancia a la luz de la verdad? ¿Vives y sientes la paz con Dios? Que Dios te bendiga y que Dios nos bendiga a todos y a Él sea la gloria. Amén.